Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Bienvenidos a su curso de Fuentes Franciscanas. Ya estamos cerrando, ya estamos casi que al otro lado, ¿no es cierto? En nuestro curso, en esta tarde, el tema es el Testamento de San Francisco y precisamente nos acompaña Fray Gustavo Valenzuela, OFM. Él ha estado acompañándonos, es nuestro profesor invitado para estos cursos tan importantes en nuestra formación. Bienvenido, Fray Gustavo, y gracias por acompañarnos en esta tarde. Ya estamos a punto de cerrar nuestro curso, pero de verdad, nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde y bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Ah, Bueno, me acuerdo que cuando terminamos la presentación de esta introducción a textos legislativos, habíamos dicho de que si alguien quería acercar alguna pregunta, que la podía acercar. Yo no he recibido, pero así que podemos comenzar ahora con el testamento y en todo caso, si hay alguna pregunta incluso de lo que había quedado de textos legislativos, se lo puede tranquilamente también preguntar hoy al final. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí les pongo. Ustedes, ahí se va a poner eso. Ok, Bien, ahí ya está. ahí se ve. Perfecto. Bueno, me pareció oportuno hablar de las últimas voluntades del hermano Francisco, ¿ah? Porque como vamos a ver, el testamento comúnmente conocido, ¿no? Del 1226, el testamento largo sería como el último escrito de estas voluntades, ¿no? Que él fue como manifestando en distintos momentos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tomar va a ser algunos escritos que tienen forma también testamentaria y vamos a intentar ver cómo Francisco, cada vez que se encuentra más próximo a la experiencia de la muerte, va como esencializando las exhortaciones. Em, Fíjense que nosotros proponemos entonces esto, ¿no? De hablar de las últimas voluntades, porque los escritos que vamos a intentar acercarnos tienen distinta naturaleza, no son todos, no tienen todo el mismo estilo, ¿no? De hecho, los únicos dos que tienen un carácter así más de testamento espiritual son el Testamento de Siena y el Testamento de 1226, que es un gran testamento espiritual, ¿no? Como ya vamos a ver enseguida. Y Francisco se va haciendo cada vez más consciente de qué es lo que quiere dejar para la fraternidad, dónde quiere él que se preste atención o se vaya la atención. Y entonces el hilo que va a intentar así recorrer, ¿no? Esta presentación es justamente cómo la palabra de Francisco se va esencializando. Ustedes ya han visto en las cartas, pero en todos los escritos, la importancia que Francisco le da a la palabra. Y de hecho, si uno piensa, por ejemplo, en Domingo de Guzmán, lo que se conserva es mínimo. En cambio, lo que se conserva de Francisco es muchísimo. Se ve que es un hombre que le daba mucha importancia a la palabra y confiaba en que la palabra era capaz, ¿no? De transmitir y de conservar un espíritu. Entonces, a medida que se va acercando Francisco a la muerte, se va concentrando su atención en lo esencial, ¿no?
lo que él considera nuclear para el seguimiento de Jesús y para mantener una vida evangélica lo más radical posible. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ver estos círculos concéntricos, ¿no? Cómo van desde fuera hacia adentro los escritos que nosotros vamos a ver o que vamos a señalar. El primero es algún paso de la carta a toda la orden, después las bendiciones, ¿no? Hacia el final de la vida también Francisco bendice a algunos hermanos, que también es significativo. Bueno, finalmente el Testamento de Siena y el Gran Testamento. Todo apunta y todo trata de dirigirse hacia la expresión clara de este seguimiento de Cristo, ¿no? De la vida según el Evangelio. Entonces, no es solo cuestión de brevedad, ¿no? El testamento final no es un texto demasiado corto, ¿no? Sino que es el más concentrado, ¿no? Es un texto, hay muchos otros textos mucho más breves. Sin embargo, el testamento del 1226, aunque es extenso, ¿no? En escritura, está muy concentrado, tiene muchísima existencia dentro, mucha vida dentro, donde él vuelve constantemente a la raíz, ¿no? A la conversión, al evangelio, a esta memoria fundante, y vamos a ver de que esta memoria fundante, Francisco, como es sumamente concreto, lo va concretizando y lo va presentando a través de su misma persona y de su proceso. Entonces, como para tener una idea así de un orden más o menos cronológico, ¿no? Si bien es verdad que en los escritos de Francisco siempre hay que tomar muy con pinzas la cuestión de la datación, ¿no? Porque no es nada fácil saber, ¿no? Cuándo ha sido escrito tal o cual cosa, pero más o menos podemos pensar de que estas últimas voluntades se van expresando entre el 1225 y 1226, ¿no? Los últimos 2 años de vida de Francisco. En el 1225-26 podríamos ubicar la carta a toda la orden, donde ahí hay exhortaciones, hay amonestaciones, ¿no? Y hay expresiones que huelen a última voluntad, ¿no? A deseos de Francisco. Después ya en los últimos meses de vida, habría que ubicar la bendición a Fray Bernardo, también la bendición a Fray Elías, ¿no? Que esto, ya como vamos a ver, representan dos tradiciones distintas y que es muy interesante por qué surgen estas dos tradiciones. En el 26 estaría la voluntad o la última voluntad sobre la porciúncula, que no es un texto que viene aparte, sino que se encuentra dentro de una fuente geográfica. En la primavera del 26, el Pequeño Testamento o el testamento de Siena, donde él sintetiza, dice en 3 palabras, su última voluntad. Y en el 26, los últimos meses del 26, en septiembre, el testamento del que conocemos como el Testamento del 26, donde se presenta una memoria que funda toda la decisión de vida evangélica de los hermanos. Yo les pongo acá también, en el 30, o sea, 4 años después de la muerte de Francisco, la Quo Longati, ¿no? Que es esta bula de Gregorio IX que retoma el tema del testamento, por eso es que me parecía importante también tenerlo presente. En este periodo, en los últimos momentos, digamos, los últimos tiempos de la vida de Francisco, también se pueden ubicar la carta a Fray León, ¿no? Que tiene también así, es como muy esencial eh, con la bendición. Pero como esto ya seguramente lo vieron cuando trataron cartas, no nos vamos a detener ahora. Entonces, un primer paso es detenernos un poquito en la carta a toda la orden. Que la carta a toda la orden, si ustedes la tienen presente, es una de las cartas más
elaboradas, ¿no? De todas, es la más elaborada, que muy probablemente haya surgido como lo que hoy aparecen como los documentos finales de los capítulos, ¿no? O sea, al final de un capítulo, Francisco reúne con la fraternidad, pero acá habla en términos personales, ¿no? O sea, él se presenta directamente como el autor, ¿no? de esta carta, ¿no? Yo, Fray Francisco, hombre pequeñuelo, indigno, siervo de ustedes, aunque no se trate de un testamento realmente, ahí ya se percibe que él quiere dejar claras algunas cosas, porque se da cuenta que la vida que vienen llevando los hermanos, algunas cuestiones que estaban como muy claras en el origen, se han empezado a desdibujar, ¿no? Seguramente a Francisco no le preocupa que una misma intuición tenga formas de expresión diferente. Lo que sí le preocupa es que se vaya perdiendo de vista la primera intuición, ¿no? Eso sí. Entonces, todo lo que en la carta aparezca como una exhortación, aparezca como una amonestación, ¿no? ¿Se acuerdan que hacia el final de la carta, bueno, él habla mucho, mucho a los hermanos sacerdotes, ¿no? Evidentemente porque es una preocupación. ¿Qué es lo que está pasando con los hermanos sacerdotes? Que, es interesante porque también es una situación que atravesó toda la historia de la orden. Tenemos que tener presente que gran parte de esta transformación de la orden se debió a dos procesos, ¿no? Que por lo general hay uno que es más conocido, que es la clericalización de la orden, pero también esta clericalización venía muy acompañada de una sacerdotización. ¿Cuál es la diferencia? Que la clericalización tiene que ver más con la cuestión de autoridad, ¿no? De cuestión de la comprensión de la autoridad dentro y fuera de la orden, y la sacerdotización tiene que ver más con las cuestiones litúrgicas. Y en esto, en la carta a toda la orden, Francisco se detiene mucho, mucho, ¿no? ¿Se acuerdan que él les dice a los hermanos sacerdotes, recuerden, hermanos míos sacerdotes, lo que está escrito de Moisés, ¿no? O sea, cuando ustedes celebren, no se limiten a repetir un rito, sino que deténganse profundamente en aquello que están celebrando, ¿no? Y casi en los versículos centrales, ¿no? de la carta, él dice, gran miseria y miserable flaqueza es que cuando lo tienen a él mismo así presente se preocupen de alguna otra cosa del mundo. Saben que esto hacía alusión a que en los hermanos empezaba a tener peso la cuestión del estipendio, y eso carcomía o corrompía el espíritu, ¿no? de servicio y de devoción en los hermanos. Entonces Francisco tiene una visión sumamente clara y bien exhortativa, y le dice, miren, esto es una vergüenza. No, no pueden estar celebrando pensando en cómo van a ser, ¿no? Para tener más estipendios, ¿no? Que de hecho también acá, por eso es que en la misma carta Francisco dice, miren, si hay varios sacerdotes en la fraternidad, que celebre uno solo y el resto que escuche, para evitar que reciban muchos estipendios, ¿no? Entonces, había uno solo que celebraba, presidía y el resto tenía que escuchar, ¿no? No tenía. Después, claro, cuando Francisco murió, y empezó a pasar un poco de tiempo, nosotros en las iglesias que íbamos construyendo, se construían varios altares, ¿no? Porque había muchos hermanos sacerdotes y iban celebrando casi en simultáneo en distintos lugares, y también, ¿no? Lamentablemente la cuestión de estipendios y la cuestión económica
seguía ahí presente. Pero la exhortación que Francisco hace en esta carta es una exhortación profundamente espiritual, ¿no? Profundamente espiritual. Y después él va diciendo, fíjense, centren toda su atención en la Eucaristía, vean qué pasa en la Eucaristía, donde Dios se da totalmente, sin reservas, para que ustedes aprendan la misma dinámica, ¿no? De esta entrega sin reserva. Y esto naturalmente sería como un correctivo a los excesos, ¿no? Que se estaban viviendo. Y la oración final también es muy importante, donde Francisco dice, danos a los míseros, ¿no? Hacer por vos mismo lo que sabemos que querés y querer siempre lo que te agrada, para seguir las huellas de tu Hijo. Que muchas veces algunos de los estudiosos han puesto esta oración final de la carta a toda la orden con la oración ante el Cristo de San Damián, ¿no? Porque en la oración ante el Cristo de San Damián, Francisco pide, ¿no? Fe recta, pide esperanza cierta, caridad perfecta, o sea, pide lo que cree no tener. Sin embargo, en esta oración final es como que Francisco tiene muy claro ya qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y dice, danos a nosotros míseros, por vos mismo, hacer lo que sabemos que querés. Ya no le dice, mostranos tu voluntad, sino sabemos lo que querés, ¿no? Y ayúdanos a querer siempre lo que te agrada, porque sabemos que de esa manera vamos a poder seguir las huellas de tu Hijo, ¿no? El paso siguiente sería la bendición a Bernardo, que la bendición a Bernardo en este contexto del final de la vida de Francisco no se encuentra dentro de una biografía, y es interesante porque surge como una doble tradición, ¿no? En la vida primera aparece la bendición a Elías, ¿no? Francisco está en el lecho de muerte y cruza las manos como Jacob, ¿no? Y entonces dice, Francisco ya no ve, ¿no? Está ciego y dice, ¿sobre quién tengo la mano? Y le dicen sobre el hermano Elías. Y entonces él hace una bendición de Elías que es interesante, ¿no? La bendición que le hace Elías, reconociendo que bajo su guía la orden se multiplicó. Estamos en primera Celano 108. La orden se multiplicó y entonces como que él está muy agradecido, ¿no? Por el crecimiento de la orden. Pero en la bendición del hermano Bernardo, Francisco lo quiere poner como modelo de los hermanos. Y por eso se genera una doble tradición que dicen que la bendición sobre Fray Elías es toda la cuestión legislativa, jurídica de la orden, y la bendición sobre Fray Bernardo representa la dimensión carismática de nuestra vida. Y de hecho, esta tensión, ¿no? Que está muy encarnada en dos personas, eso es interesante lo concreto de Francisco, de cómo concibe toda la realidad en términos muy, muy concretos. Él bendice a personas y con una finalidad, ¿no? Como que la bendición sobre Fray Elías es para acompañar el proceso más jurídico de la orden, el legislativo, y la bendición sobre Fray Bernardo es como el modelo carismático y fundacional, porque él remarca que es el hermano de los primeros que se sumó, el primero que vendió todo para entregarlo a los pobres, ¿no? Entonces él confía tremendamente todo su espíritu, digamos, en la persona de Bernardo, ¿no? No le interesa tanto a Francisco dejar una estructura, ¿no? Sí le interesa más dejar un modelo. ¿Y saben qué dice? Dicen que eh, parte de la decadencia en la observancia viene porque estos primeros hermanos
de Francisco, que eran muy radicales como Francisco, ya al ser mayores, naturalmente no podían vivir, ¿no?, de la misma manera, y como no podían vivir algunas cosas, las empezaban a callar, porque ellos no se atrevían a pedir algo a los hermanos, a decirle algo que ellos no estuviesen acompañando con la vida. O sea, la vida del hermano siempre fue un punto importantísimo en Francisco, ¿no? En todo, fíjense que cuando él habla de la paz, ¿no?, nos dice también a nosotros que la paz que anunciamos con los labios, primero la tengamos en el corazón. O sea, para Francisco eso es inseparable. O sea, no se puede pretender una predicación que no esté fraguada en la propia vida, ¿no?, en la propia vida. De algún modo, como que la palabra tiene que ser el exceso de la propia vida. Esto es muy interesante, sobre todo en un tiempo donde la palabra repetida a veces nos autoengaña, haciéndonos creer que como lo decimos mucho, ya lo estamos viviendo. Bueno, en Francisco, en los primeros hermanos, había un primado de la praxis, un primado de la vida. Y la palabra acompañaba esa vida, ¿no? Pero de ninguna manera era lo más importante. Lo más importante era la palabra encarnada en la propia vida. Entonces esta bendición de Fray Bernardo, que también se ubica, ¿no?, en los tiempos últimos, ¿no?, los últimos días de la vida de Francisco, tiene también como un carácter testamentario, porque él dice, bueno, yo les dejo en Bernardo, ¿no?, lo que para mí es importantísimo y que es una forma de vida encarnada, ¿no?, en este hermano. Después, el tercer paso es la última voluntad sobre la porciúncula, ¿no?, que no es un texto autógrafo ni es un texto separado. Aparece en la leyenda de Perusa y en el espejo de perfección, y es importante tener presente que esta última voluntad está dentro de una obra agiográfica, ¿no? Pero no por eso es menos importante. ¿Qué es lo que dice este testamento o esta voluntad sobre Santa María? Le pide a los hermanos que no la abandonen nunca. Esto es curioso, ¿no?, de que Francisco, que era un hombre tremendamente desapropiado, no quiera que abandonen nunca la iglesita de Santa María de los Ángeles, porque es la cuna y el corazón de la fraternidad, ¿no? Es el lugar más amado por la Virgen, ¿no?, dice él. Entonces, si los echan por la puerta, que entren por la ventana. Y lo pone también como espejo de toda la orden. De hecho, actualmente en el atrio de Santa María de los Ángeles aparece un cartel, y en el cartel se dice que esto es cabeza y modelo de todas las iglesias de la orden. Entonces tiene que ser espejo de buen ejemplo para toda la orden, es modelo de pobreza, adoración, de minoridad, y que los hermanos se comporten allí como peregrinos y forasteros, sin apropiarse de nada. Es curioso porque Francisco no quiere que se la abandone, pero tampoco quiere que los hermanos se la apropien. ¿Cómo hacen para poder no abandonarla, pero tampoco apropiarse? Tienen que andar como peregrinos, o sea, tienen que estar de paso. Lo único que permanece en la porciúncula es el estilo de vida. Los hermanos tenían que, pone Francisco ahí, de que los hermanos sean incluso elegidos, ¿no?, entre aquellos que rezaban mejor, entre aquellos que podían rendir honor mejor, que podían despertar a mayor devoción. Es un lugar sumamente querido para Francisco. De hecho, el primer vicario general em, está sepultado, ¿no?, ahí, que duró un añito nomás, Pedro Catani, después del 20, cuando Francisco viene de Oriente, y dice, ya no puedo seguir al frente, ¿no?, de la fraternidad,
y busca un hermano que pueda hacerlo, y lo busca Pedro Catani, que era jurista, entonces él iba a poder poner un poco más de orden, pero Pedro muere al año, ¿no? Y se lo sepulta ahí, ¿no? Está ahí en la Porciúncula. El cuarto paso es el Pequeño Testamento de Siena. Ya estamos en la primavera del 1226 y en este proceso de ir esencializando, ¿no? su última voluntad, ¿no? eh, Francisco sintetiza, Francisco está muy mal, cada vez que él está, que tiene, qué sé yo, en este momento se había descompuesto muy mal, no estaba arrojando sangre, los hermanos se asustan mucho y se acercan, ¿no? Y le piden que le deje una última voluntad. Los hermanos, los más cercanos, el grupo más cercano, tenía mucho miedo de que una vez muerto Francisco, no puedan mantener la tensión evangélica. Entonces querían que Francisco les deje algo escrito, ¿no? Necesitaban que hubiese algo escrito porque eso les iba a dar, les iba a permitir eh, mostrarlo y decir, miren, esto es lo que quiso Francisco, ¿no? Y esto es como la palabra viva de Francisco. También es llamativo porque estamos en el 26, hace 3 años que el texto de la regla ya había sido canonizado. Sin embargo, los hermanos perciben que no es suficiente. O sea, no es una cuestión solo de Francisco, porque después cuando uno lee el testamento del 1226, da la sensación como que Francisco se da cuenta que hay cosas que no se están observando como se debería, y entonces escribe eso, pero no es una cosa solo de Francisco. También se dan cuenta los hermanos más cercanos. Y ahí Francisco dice, como por la debilidad y el dolor de la enfermedad no puedo hablar, manifiesto brevemente a mis hermanos en estas 3 palabras mi voluntad. Y ahí él expresa 3 cuestiones centrales. Lo primero es el amor mutuo, que siempre se amen unos a otros. La fraternidad es lo primero que él pone ahí. Lo segundo es la pobreza, que amen y observen a Nuestra Señora la Santa Pobreza. Y lo tercero es la fidelidad a la Iglesia, que sean siempre fieles y sometidos a los prelados y clérigos de la Santa Madre Iglesia. Fíjense lo concreto de nuevo de Francisco, ¿no? Francisco no habla simplemente de una fidelidad a la Iglesia. No, la fidelidad a la Iglesia se encarna concretamente en este sometimiento a los prelados y a los clérigos. En Tomás de Celano, Francisco les dice a los frailes que los hermanos hemos sido enviados para ayudar a los prelados de la iglesia, ¿no? Y para suplir con nuestra santidad las deficiencias, pero que nunca nos pongamos por encima y que nunca hablemos en contra de los prelados, ¿no? Porque a veces dice que para ganar pueblo, ¿no? O sea, nos ponemos en contra de los prelados, ¿no? Si vemos que había un prelado que era que tenía mala fama, nos sumábamos a la crítica y entonces parecía que nos poníamos del lado del pueblo. Bueno, Francisco eso dice no, o sea, los hermanos no pueden hacer eso. Los hermanos tienen que sostener la vida del prelado y de esa manera van a ganar clero y pueblo para el Señor, ¿no? Que también es una cuestión importante. Francisco no habla de una simpatía que termina tanto en los clérigos como en los laicos, ¿no? Acá es que todos los hermanos, y no solamente los hermanos clérigos, todos los hermanos están al servicio del Señor. Tienen que tratar de que todos tengan acceso a la propuesta de Jesús, ¿no?
son siervos, ¿no? Y no es que tienen que buscar ahí la simpatía del clero y de la gente, ¿no? Tienen que buscar la comunión, ¿no? Tienen que buscar la comunión, pero no simplemente una simpatía. El mismo trípode este de amor mutuo, de pobreza y de fidelidad eclesial también está presente en el Testamento Grande, ¿no? Del 1226, ¿no? Esto que acá está dicho de una manera muy esencial, ¿no? Está más desarrollado en el Testamento Grande, ¿no? Del 1226. El quinto paso, ¿no? que damos es la memoria que funda, que esto es ya propiamente el testamento. Fíjense que en la primera parte, ¿no? hasta el versículo 14 del testamento, ¿no? Francisco presenta estos tres puntos, y todos en términos personales. O sea, todo lo que Francisco dice, Francisco repite una y otra vez, yo, ¿no? O sea, el Señor me dio a mí, el hermano Francisco. El Señor me dio una fe tan grande en las iglesias. Después el Señor me dio y me sigue dando tanta fe en los sacerdotes, ¿no? Eh, yo quiero, ¿no? que estos santísimos misterios sean honrados. Todo lo habla en primera persona. Da la impresión que hasta el versículo 13, inclusive, el testamento de Francisco, lo que él deja es su propia vida, es el proceso que él vivió, el recorrido que hizo. Entonces, él no comienza para nada estableciendo algunas normas ni recuperando algunas normas que considera importantes de la regla, sino que abre su testamento narrando su conversión, ¿no? Como diciendo, miren, la raíz, el inicio, el fundamento de todo lo que va a venir después, es este proceso de conversión, ¿no? que él considera que comenzó, en realidad hoy podríamos decir que el proceso de conversión de Francisco, por supuesto, no comienza con el encuentro con los leprosos, empieza antes, pero sin dudas que para Francisco este es un momento fundante, es un momento radicalmente revelador, el encuentro con los leprosos, donde él dice, el Señor me condujo entre ellos, ¿no? O sea, el Señor me dio a mí el hermano Francisco, y acá también es importante cómo se autopercibe Francisco, cómo se comprende Francisco, cómo se identifica Francisco. Él dice, el Señor me dio a mí el hermano Francisco, no dice Francisco solo, sino el hermano Francisco. Comenzar de este modo a hacer penitencia. Como yo estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos, pero el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después de un poco de tiempo salí del siglo. Todo este párrafo, que son los tres primeros versículos iniciales, son fundamentales y dicen muchísimo. Primero que ya abre con este reconocimiento de que todo es don de Dios. El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. Y después el Señor me condujo en medio de ellos, ¿no? Y practiqué con ellos la misericordia. Naturalmente, esta es la lectura que Francisco hace en el 1226 de lo que vivió en el 1205. Cuando lo vivió en el 1205, seguramente no lo vivía en estos términos, no sentía que el Señor lo estaba conduciendo. De hecho, en las biografías es interesante que se habla en la leyenda de los tres compañeros que Francisco se hace violencia, ¿no? para acercarse al leproso.
Sin embargo, 20 años después, cuando Francisco mira hacia atrás, hacia los inicios, se da cuenta que detrás de todo estaba la mano del Señor, ¿no? Y eso es interesante, que él se pueda leer, ¿no?, su propia vida ahora en estos términos, ¿no? En términos de don, ¿no?, en términos de gracia. A Francisco le parecía amargo, eh, ver a los leprosos le daba mucha repulsión, algo lo empujó al encuentro y ahí practicó misericordia, ¿no? La práctica de esa misericordia le significó para él un umbral que una vez atravesado, todo se transformó, porque él dice que lo que le parecía amargo se le convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, es decir, no simplemente una cuestión espiritual, sino que aprendió a disfrutarlo existencialmente a este encuentro. Después, él inmediatamente vuelve a la misma dinámica del don y dice, el Señor me dio una fe tal en las iglesias que así sencillamente, simplemente oraba y decía, ¿no?, te adoramos, Señor Jesucristo. Y esto está, porque después de todo el testamento, si uno lee todo el testamento, se da cuenta que el modo en el que Francisco va dictando el testamento es por medio de hilación de ideas, ¿no? De la fe en la iglesia pasa a la fe en los sacerdotes, ¿no? De la fe en los sacerdotes pasa en la fe en la Eucaristía, y de la fe en la Eucaristía pasa a la fe en los teólogos, ¿no? Eh, Va siendo todo un proceso en esta fe porque está toda vinculada, ¿no? Entonces, esta fe, ¿no?, que es una fe que se encarna en el modo en el que él vive la Eucaristía, en la reverencia real que él tiene a los sacerdotes, ¿no? Y por más que él vea, ¿no?, pecado, él dice, yo no quiero considerar pecado en ellos, ¿no? O sea, no es que no veo pecado, no, no, por supuesto que lo veo, pero no quiero considerarlo, no me quiero quedar ahí, no me quiero quedar en el juicio al pecado. Y después viene la revelación, ¿no?, del Evangelio. El Señor me manifestó que tenía que vivir de acuerdo al Santo Evangelio. Y ahí él dice un detalle, en el versículo 14, él dice, y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Después que el Señor me dio hermanos, nadie y mostraba qué debía hacer. O sea, una vez que Francisco tuvo hermanos, parece que el lugar del discernimiento no era la palabra que venía de parte de algún prelado, sino lo que se dialogaba y lo que se acordaba, lo que se decidía en la fraternidad, ¿no? El lugar de revelación del Evangelio, según Francisco, en el Testamento, es la fraternidad, ¿no? Ahí, después que el Señor le dio hermanos, recibieron que tenían que vivir según el Evangelio, ¿no? Después inmediatamente empieza a hablar de aquellos que venían, ¿no?, a recibir esta vida, ¿no?, que era lo que hacían, lo que se les daba. Fíjense que todo lo que está en el capítulo segundo de la regla, acá Francisco lo relata, lo narra en términos muy existenciales. El Señor nos reveló la fraternidad que teníamos que vivir según el Evangelio. Comenzamos a vivir el Evangelio y entonces algunos empezaron a sentirse atraídos, vinieron, ¿no?, y los que vinieron se contentaban con una túnica remendada por dentro y por fuera, con el cordón y con los calzones. Y acá dice una cosa muy interesante, importante, que dice, y no queríamos tener más. Esto es muy importante porque pone la cuestión de la desapropiación o de la pobreza
en el deseo, ¿no? Él dice, teníamos lo mínimo y no queríamos tener más, ¿no? O sea, no es que deseábamos más, pero nos lo negábamos, sino que nuestra decisión tenía tanta profundidad que no queríamos tener más y estábamos contentísimos con eso que teníamos. Después de eso pasa al tema del trabajo, que él trabaja con sus manos y lo dice primero en pasado, yo trabajaba con mis manos y quiero trabajar, ¿no?, en presente, quiero firmemente que todos los hermanos trabajen en algún trabajo humilde y honesto. Y acá dice algo que suena a un correctivo del el texto del 23, de la regla del 23. Los que no saben, que aprendan, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando se habla del trabajo en la regla bulada, se dice, los hermanos que tengan el don de trabajar, trabajen fiel y devotamente? Se ve que esa expresión dio lugar a que había algunos hermanos que decían, bueno, yo no lo sé, no sé trabajar, y entonces no trabajaban. Viendo eso en estos 3 años después, Francisco dice, el que no sabe trabajar, que aprenda, ¿no?, a trabajar. No por la codicia de recibir la paga del trabajo, sino por el ejemplo y para desechar la ociosidad. Cuando no les den la paga del trabajo, recurramos a la mesa del Señor, ¿no? Acá pone también, establece el orden, ¿no? No se puede ir a pedir limosna como primera instancia. El primer medio para conseguir lo necesario es el trabajo. Si por el trabajo no nos dan lo que necesitamos, entonces se puede recurrir a la mesa del Señor, pero no se puede recurrir si no se trabaja. Imagínense lo que esto significaba en la reputación, digamos, de los hermanos, ¿no? O sea, la gente veía que estos hermanos trabajaban, ¿no?, y que por lo tanto no vivían como de arriba, ¿no? Después, casi hacia el final, Francisco advierte, porque claro, como va diciendo varias cosas y va mandando, ¿no? Y yo quiero que los hermanos trabajen y quiero que lo hagan de esta manera y que se guarden los hermanos de recibir en modo alguna iglesias y demás, y mando firmemente por obediencia. Tenía muchas expresiones en el Testamento, tiene muchas expresiones que pueden sonar a un texto legislativo. Él expresa y dice, y no digan que esta es otra regla, ¿no?, porque esto es, dice él, un recuerdo, una amonestación, una exhortación y es mi testamento, ¿no? O sea, no digan los hermanos que esta es otra regla, porque él tenía que cuidarse de eso, naturalmente, porque ya había una regla bulada. Entonces lo que dice es, esto es simplemente un recuerdo, ¿no?, recuerdo de todo lo que hemos vivido, como diciendo, acuérdense que lo que hizo posible la regla fue la vida de los hermanos. Entonces lo que yo les recuerdo en los primeros 14 versículos del Testamento era cómo vivíamos, ¿no?, cómo vivíamos. Desde ese recuerdo de cómo vivimos, yo amonesto y exhorto, ¿no? Acuérdense, quizás ustedes lo vieron en las cartas, que cada vez que Francisco usa esa fórmula, ¿no?, amonesto y exhorto en el Señor, es mucho más fuerte que el mando firmemente por obediencia, ¿no? Francisco le da más fuerza espiritual, ¿no?, a la amonestación y exhortación, sobre todo cuando va amonesto y exhorto en el Señor a que los hermanos tal cosa, ¿no? Por lo tanto, cuando él dice, bueno, miren, esto es un recuerdo, es también una amonestación y una exhortación, y es mi testamento, es lo que yo les dejo. Entonces, lo paradójico de todo esto es que para que la vida, para que la forma de vida no se reduzca a una forma legal, Francisco elabora otro texto, ¿no?, y lo ata a la regla. Porque Francisco acá dice, cada vez que lean la regla en los capítulos, que se leía
en todos los capítulos de la regla, lean también estas palabras. Em, por lo tanto, su misma resistencia a hacer un texto jurídico, ¿no? De la regla vuelve a producir otro texto, ¿no? Pero que sin dudas, cuando uno lee el testamento, percibe que no tiene un carácter legislativo, sino una exhortación espiritual fuerte, firme, ¿no? No caben dudas. Esto que les pongo acá, esto después yo también se los mando, así que esto les queda, que creo que por ahí sirve porque el testamento, sobre todo los primeros 13 versículos, son como una síntesis biográfica o autobiográfica de Francisco, ¿no? Donde se utilizan algunas imágenes, ¿no? Que evocan momentos históricos bien concretos, que tienen un significado cristológico claro, ¿no? Y que desembocan en un mandato, ¿no? Por ejemplo, en los primeros versículos aparece el tema de los leprosos, la imagen es el leproso, el evento histórico es el encuentro en 1205 con el leproso, el significado cristológico es el Cristo sufriente de Isaías, ¿no? Donde él aparece como un leproso para nosotros, ¿no? Que es una relectura naturalmente cristológica de Isaías. Y el mandato a la fraternidad es vivir entre los leprosos, ¿no? Y practicar con ellos misericordia. Entre los excluidos sería hoy, entre los marginados, y practicar con ellos misericordia. Quizás ayude o sea bueno, conveniente recordar que para Maranesi sobre todo, misericordia, él juega con la palabra, con la etimología de la palabra, y él dice que lo que expresa esa palabra es dar el corazón al mísero, ¿no? Es decir, entregarme sin reservarme y sin esperar que me restituyan nada, ¿no? Después, la segunda imagen es las iglesias, ¿no? Y acá sin duda que está como presente San Damián, ¿no? Y las iglesitas que él fue como reconstruyendo. El significado cristológico es la presencia de Dios y de Jesús en la pobreza material, ¿no? Y el pedido o el mandato a la fraternidad es este ser peregrinos, ¿no? Forasteros y peregrinos. Después, otra de las imágenes son los sacerdotes, y acá el evento histórico es la relación sacramental, fundamentalmente concentrada en la Eucaristía, y el mandato a la fraternidad es esta veneración sin juicio, ¿no? Esta obediencia eclesial. Y después otra de las imágenes son los teólogos, que tiene que ver con el crecimiento de la orden porque empezaban a llegar a la orden gente formada, instruida, ¿no? El significado, o lo que representaba cristológicamente es la palabra encarnada, y el mandato a la fraternidad es estudiar sin perder la oración, estudiar poniendo el estudio, igual que el trabajo, al servicio del espíritu de oración y devoción. Y después esto de la Colongati aparece 4 años después de la muerte de Francisco, donde se manifiesta que la herencia que Francisco deja en su testamento es difícil, es conflictiva. La tensión va creciendo cada vez más hasta que los hermanos recurren al Papa Gregorio para que intervenga, porque había un grupo de hermanos que se ataba fuertemente al testamento como un texto legislativo, y entonces naturalmente esto hacía que la lectura o relectura que se hacía de la regla fuese diferente, estuviese bastante condicionada con las lentes del testamento, ¿no? Y entonces Gregorio noveno declara que el testamento no obliga jurídicamente porque Francisco ya no tenía autoridad para vincular de esa manera a los hermanos, ¿no? O sea, Francisco había renunciado hacía 6 años
a ser ministro general de la orden, por lo tanto no podía mandar por obediencia, le dice, es el argumento que utiliza Gregorio. Sin embargo, la conciencia espiritual de la orden siempre tuvo un gran peso el testamento, muchísimo, y se mantuvo este mandato de Francisco de leer el testamento junto con la regla, eh, que es algo que no está, por supuesto, en la regla, y sin embargo, los frailes siguen obedeciendo, por más que Gregorio IX había dicho, esto no tiene validez jurídica, no tiene poder jurídico, sin embargo, los hermanos siguen obedeciendo a eso, ¿no? Felicia Croca, que es un estudioso de los escritos, obispo, ahora actualmente obispo de Asís, afirma que esta herencia difícil no es signo de decadencia, ¿no? Cuando él habla de la herencia difícil que dejó Francisco, no quiere decir de que los frailes eran incapaces de hacerse cargo de esa herencia, ¿no? No, simplemente que los contrastes, dice él, que suscitó, testimonian que se mantuvo viva la tensión evangélica que Francisco introdujo en la iglesia, no solo en la fraternidad de los menores, sino en toda la iglesia. Y por ese contraste que había, se puede evidenciar que la propuesta y la herencia que Francisco deja no es una herencia fácil. En cuanto a Grado Giovanni Merlo, que yo les pongo acá, ¿no? Él afirma que la institución custodia y a la vez relativiza el testamento, ¿no? Pero no lo neutraliza, ¿no? Eh, Merlo dice que por más que las biografías que se peleaban, ¿no? Que eran lecturas del pasado e interpretaciones del pasado que van peleándose en diálogo con el presente que estaban viviendo los frailes, por más que muchas veces intentan transfigurar, o sea, cambiar los hechos, no logran mentir, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el testamento, ¿no? O sea, si bien se lo relativiza porque se tiene presente lo que dijo Gregorio, que no tiene fuerza jurídica, sin embargo, jamás se lo neutralizó. Y cada vez que había una reforma, de la orden, se vuelve a tomar el testamento con mucha fuerza, se lo pone, pero como central en todas las reformas, y se refuerza el tema del sin glosa, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, miren, tenemos que interpretar la regla así como es y como está, ¿no? Entonces, acá yo les pongo así de manera muy sintética estas tres claves de lectura, ¿no? Que son tres claves diferentes. O sea, uno, Pietro Maranesi es un registro más teológico textual, donde él invita a que hay que leer el Testamento completo para evitar una lectura ideológica, ¿no? Porque muchas veces a lo largo de la historia se han leído algunos pedacitos, algunos párrafos del Testamento y se han dejado otros. Entonces él dice que no, que hay que leerlo completo y entonces hay que tomar este sin glosa, ¿no? Y el carácter unitario, digamos, del texto como corazón hermenéutico, ¿no? Como clave de lectura. No se puede leer un pedacito del testamento, hay que leerlo todo completo, porque si no se caen en lecturas ideológicas. Felicia Croca ofrece más una lectura histórico-crítica de las fuentes, ¿no? Y entonces él habla de esta herencia difícil, como les decía recién, no como signo de decadencia, sino como señal de esta tensión evangélica que sigue viva. Y es importante, dice él, distinguir el dato textual de lo geográfico, ¿no? O sea, qué es lo histórico y qué es lo que se genera en torno al histórico. Grado Giovanni Merlo, en el libro que escribe de historia en el nombre de San Francisco, que es un libro que rápidamente se ha vuelto casi clásico, ¿no? Porque habla de la historia muy bonito, es un libro totalmente recomendable. Aparte es de fácil lectura porque tiene un modo de escribir muy serio, pero a la vez da la impresión que es como una novela, ¿no? Em,
y habla desde los orígenes de la fraternidad, ¿no? y de Francisco hasta el 1500 más o menos, hasta los capuchinos. Eh, y entonces él le da el marco histórico de la institucionalización, ¿no? y que la estructura no logra frenar el fermento de la intuición. El testamento es un criterio crítico recurrente y es la lectura histórica, ¿no? Como de larga duración. Y un poquito para seguir pensando y después abrimos el diálogo. Ante la inminencia de la hermana muerte, la palabra de Francisco no se dispersa. Por lo tanto, no hay como indicios de desesperación, de angustia, sino que se esencializa. En vez de dispersarse, la palabra de Francisco se esencializa y no pierde de vista lo importante. Cuanto más cerca está el fin, más claramente su atención se vuelve a lo único necesario: vivir según la forma del Santo Evangelio, seguir las huellas de Jesús. Decíamos cuando hablábamos de los textos legislativos, nos preguntábamos qué le pasa a una forma de vida cuando se hace ley, cuando se reviste de un carácter jurídico. Esta última voluntad, ¿no? Expresadas así de diferentes maneras en todo lo que hemos ido como señalando, lo que responde a esa pregunta que hacíamos es que es importantísimo no olvidar nunca la raíz evangélica y la raíz, yo diría, biográfica de toda la propuesta de Francisco, ¿no? Francisco no propone nada que no haya pasado por su propia vida. Y eso creo que es muy importante. Y de hecho, a pesar de que él concibe que todo tiene sentido solamente en lo que ha vivido, ¿no? En lo que él ha vivido, sin embargo, su modo de vida no se vuelve regla de los otros. Eso es algo muy posterior. Casi en la segunda mitad del siglo XIV se va a empezar a hablar de la forma de los menores, ¿no? O sea, como Francisco, como la forma de los menores. Pero Francisco no se concibe así. Acuérdense que cuando está en el lecho de muerte, Francisco dice: el Señor me mostró de qué manera tenía que vivir, ahora que les muestre a ustedes cómo tienen que vivir. Él me lo mostró a mí, ahora que se lo muestre a ustedes. Y eso creo que es también importante, ¿no? Se trata entonces de una herencia difícil y viva que 8 siglos después sigue interpelando, ¿no? a toda la fraternidad, sigue interpelando a la iglesia y sigue interpelando a gente más allá de la iglesia, ¿no? Acuérdense, una de las existencias cristianas más decidoras a otras tradiciones espirituales. Muy bien, bueno, esto es lo que tenía así como para compartir, casi como disparador. Si ustedes ahora abrimos este espacio para charlar, compartir, preguntar, lo que quieran. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, abran sus micrófonos, sus cámaras y los escuchamos. Preguntas, aportes, dudas, comentarios. Pues si se me permite, Fray Gustavo, buenas tardes a todos. Yo creo que me gustaría más que en vez de que se le dijera que es una herencia difícil, para mí sería una herencia facilitadora, en el Ajá. sentido de que permea pues a la sociedad, a la fraternidad, a nosotros como hijos de Francisco, y nos invita a seguir cuestionándonos, ¿no? Acerca de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal con respecto a la institucionalización, con respecto a la regla, con respecto al testamento, como que viene y pone nuevamente la llaga el dedo en la llaga de cuántas circunstancias que actualmente seguimos viviendo
y que pues Francisco nos sigue interpelando todavía, ¿no? Entonces, para mí, más que una situación difícil, sería una herencia facilitadora de ese proceso analítico que tenemos que estar haciendo todos los franciscanos. Muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta o algo? Aportes. Están muy tímidos hoy. Están ¿Cuándo están eh, terminando el curso, Miguel? La semana entrante, Ajá, esta ya es ajá. la penúltima lección. Lo Yo mismo, sí, tengo, sí. buenas noches, paz y bien. Buenos Tengo una días. pregunta y es, perdón que no, que tengo la cámara cerrada, pero una pregunta es, si bien es cierto, se conoce con el término de documentos legislativos como tal, ¿hay algún documento de San Francisco que esté enfocado más como hacia el cumplimiento no de la regla desde lo eclesiástico, desde el comportamiento, sino el acercarse también al cumplimiento de la norma y la ley desde lo humano, como bien decimos y hemos encontrado en el Evangelio, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Siento yo que San Francisco como que se centra única y exclusivamente en ese cumplimiento de lo que es de Dios, pero legislativo hacia lo humano, no sé si se presenta en algún texto o no. A ver, creo que me perdí en la pregunta. ¿Me la podrías repetir? Así sintéticamente la... Sí, señor, ¿hay algún texto de San Francisco que esté enfocado en el cumplimiento de la ley desde lo humano, como decir, eh, no desde lo religioso, sino desde lo humano, con la ley, por ejemplo, política o texto legislativo, que nosotros digamos, sí, norma legislativa, legislativa como tal. Sí, es muy probable que Francisco no haya hecho la distinción, ¿no?, entre lo que sería una ley eh, para lo humano y una ley de observancia para lo espiritual o lo divino, ¿no? Es una sola cosa. Entonces, y de hecho, yo creo que Francisco comprende el texto, ¿no?, que nosotros decimos, nosotros hablamos de texto legislativo. Francisco jamás habla de texto legislativo, ¿no? Eso es algo que nosotros le ponemos, ¿no? De hecho, la regla, ¿no?, se llama forma de vida, ¿no? Que es ya tendríamos como que aprender a respetarlo. Nosotros le pusimos textos legislativos porque es como comúnmente se lo llaman o se los ha llamado en los últimos siglos, pero en realidad, para ser justos, tendríamos que volver a hablar de forma de vida, ¿no? Y es decir, la vida en el espíritu que toma una forma determinada, ¿no? Francisco es muy consciente, me parece, de que la forma que tomó el seguimiento de Cristo o la vida espiritual, ¿no?, la vida evangélica en su momento histórico,
no podía ser permanente, no podía servir para siempre y para todos. ¿No? Por eso es que cada año lo cambiaban y lo cambiaban. Y eso, claro, a la iglesia eso no les servía, ¿no? Porque no pueden estar cambiando constantemente las cosas porque se necesita una forma más estable, ¿no? En la conciencia, sí. Pero en la comprensión de Francisco, yo creo que él no concibe nunca una forma acabada, ¿no? Porque intuye que el espíritu va a ir inspirando constantemente la forma adecuada para cada momento, cada circunstancia y cada contexto. Por eso es que a mí me parece, me da la impresión que la canonización del texto, ¿no? Cuando en el 23, con la Soleta Nuere, con esta carta, se canoniza el texto, Francisco lo tiene que haber sufrido, ¿no? Porque habrá dicho, uff, ¿y ahora cómo hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos para que ese texto no se vuelva un texto restrictivo? ¿No? ¿Cómo hacemos para que un texto sea una provocación y una apertura a que el espíritu se pueda seguir manifestando? Y hizo un esfuerzo grande, ¿eh? Porque uno lee el capítulo 10 de la regla Pulada, donde él habla que debemos desear tener el Espíritu del Señor y su santa operación, y uno ve que en un montón de cosas, Francisco dice, siempre y cuando a los ministros no se les ocurra otra cosa según Dios, ¿no? No les parezca otra cosa según. Todas esas puertas abiertas que Francisco y los hermanos van dejando en el texto, lo van dejando justamente porque saben que no puede haber una forma definitiva. Yo creo que me parece que les comenté, no recuerdo si les comenté la otra vez, que una vez yo andaba así de itinerancia acá en Argentina y nos agarró una tormenta tremenda cerca de un pueblo. Entonces una persona nos levanta en su camioneta y nos lleva, dice, yo los voy a llevar a los franciscanos que los van a recibir los hermanos. Y nos llevó a una fraternidad de unos franciscanos capuchinos reformados, ¿no? Que justo llegaban, estaban de retiro y entonces ellos comían en unas vasijas así de madera y era todo que yo sentí que estaba en el 1600, ¿no? Y entonces, y tocaban así, golpeaban en madera, o sea, no había, y pasamos y hicimos después la visita y hicimos la oración en latín, y bueno, toda una cosa, estaba el fundador ahí. Después de comer y después de pasar por la capilla, vino y nos dijo que ellos estaban obedeciendo a lo que decía el Concilio Vaticano II, que era, nos invitaba a los religiosos a volver a las fuentes, ¿no? Y entonces, supuestamente eso para ellos era volver a las fuentes. O sea, lo que yo vi es que era volver a una forma que la vida de los hermanos tuvo alrededor del año 1500 más o menos, ¿no? Pero no, de ninguna manera eso era volver a la fuente. Cuando el Vaticano II nos dice volver a la fuente, seguramente no nos dice volver a la forma que ese carisma tenía hace 800 años, ¿no? No, volver a la fuente nos está invitando a volver a la intuición, a la inspiración espiritual que llevó a Francisco y a los hermanos a vivir de una determinada manera el seguimiento de Jesús, ¿no? En el 1800, en el 1200, perdón. Y que ahora seguramente tendremos que estar muy atentos. A mí me parece que una de las cosas grandiosas que tuvo Francisco y que por eso se volvió tan significativo es porque él fue una respuesta entendible para el 1200. Entonces, el contexto lo consideró valioso y lo conservó y lo transmitió, ¿no? Si él hubiera sido una respuesta para el 1100, posiblemente no hubiera sido entendido y entonces la gente del 1200 no lo hubiera conservado. Y si hubiera sido un adelantado, tampoco, ¿no? O sea, lo que tuvo Francisco fue que fue una respuesta
al hombre y a la mujer del 1200, ¿no? Se pudo leer su búsqueda y sí, su búsqueda evangélica en ese tiempo y en ese contexto. Yo creo que eso es lo que tendremos, es el desafío para nosotros, que seamos capaces de discernir por dónde está pasando el espíritu ahora y de qué manera podemos ser entendibles, ¿no? Significativos para el hombre y para la mujer de este tiempo. Miguel Ángel, Gracias, hermano. Fray, muy buenas tardes. Gracias por tan Bueno, maravillosa charla. Y en parte usted ya me ha respondido la pregunta que yo tenía, porque usted habla de que Francisco es la respuesta al contexto de ese entonces, ¿no? Y su merced nos cuenta como la reflexión sobre los hermanos que visitó. Yo tengo una pregunta que siempre me he hecho y ahora de oír su charla resurgió otra vez, y es puntualmente de el testamento, pero si nos puede hablar de las fuentes en general, ¿qué reflexiones se pueden derivar para nosotros los laicos del siglo XXI a la luz de el testamento, las fuentes y también de el concilio, ya que su merced lo mencionó ahorita? Porque es cierto, Francisco es una respuesta contextual del siglo XII, y para nosotros en siglo XXI, entonces, que los contextos son tan distintos, que las definiciones de pobreza son tan diferentes, que las necesidades son otras, ¿cómo nos amoldamos a esa visión tan maravillosa que el Seráfico Padre nos ha regalado de cómo él comprendió el Evangelio? Es eso, mm, mi fray, es eso. Muchas gracias. no, por nada. Me parece que para simplificar, quizás lo más fácil sea volver al Testamento de Siena, ¿no? Donde él pone estas tres palabras tan esenciales, ¿no? Lo primero, amarnos los unos a los otros. Simplísimo, ¿no? O sea, es muy simple. Él dice, miren, hay una cosa que es esencial y que es innegociable y que es el amor, ¿no? Ustedes tienen que amarse. Y en eso después uno puede recorrer los escritos para todos lados y vamos a ver cuáles son los signos de ese amor, ¿no? El no juicio, ¿no? Francisco habla muchísimo del no juzgar, ¿no? Muchísimo del no juzgar. Entonces, el no juicio es importantísimo, la mirada benévola es importantísima, ¿no? La mirada que es una mirada como salvadora, redentora, ¿no? Una mirada capaz de ir al fondo de la vida del hermano, no solo a la apariencia, sino de qué sé yo, si yo veo que hay algún hermano, alguna hermana que no está actuando bien, ¿no? No quedarme en el error, sino ver, decir, ¿qué le estará pasando? ¿No? O sea, ¿qué estará? Yo tengo una cuestión, así una premisa, que yo creo profundamente que todos somos amor incondicional, somos plenitud, somos libertad, somos verdad. Eso somos, eso somos. Cuando eso que somos no se puede manifestar con libertad, significa que hay algunas heridas que no permiten que eso que nosotros somos en la esencia se manifieste. Entonces, cuando yo veo que hay alguien que es radicalmente bueno y que es amor incondicional, yo no lo puedo experimentar de esa manera, yo no me quedo en el modo en que actúa, sino que digo, ¿cuál será la herida que a este hermano, a esta hermana, no le permite manifestar el amor incondicional que es, la bondad que es? O sea, ¿por qué? ¿Qué le estará pasando? Y entonces, en vez de un juicio que condena, brota el reconocimiento y brota la compasión, ¿no? Porque yo digo, pucha, esta hermana o este hermano que no puede amar con libertad, evidentemente debe tener una herida, ¿no? Debe tener algo que le está impidiendo manifestarse y ser lo que verdaderamente es. Entonces yo creo que una cosa que sirve para todo el mundo y no solo para los frailes y no solo para los laicos, sino también para gente de todas las tradiciones, es esta exhortación a amarnos los unos a los otros. La segunda exhortación es la pobreza, que hoy en día a mí me gusta mucho pensar en la no apropiación, ¿no?
que creo que un lenguaje muy, muy actual y que todo el mundo puede entender es que la apropiación es lo que genera el ego, ¿no? Entonces, en la medida en que yo suelte, que yo no me apropie, y esto es un ejercicio, es una práctica constante, que no me apropie de cosas, que no me apropie de ideas, que no me apropie de personas, ¿no? Entonces yo voy a experimentar cómo voy siendo cada vez más libre, ¿no? Y mi ego se va a ir muriendo de inanición. Y después es lo que él habla de la fidelidad a la iglesia. Yo hoy por hoy lo entiendo como fidelidad a la comunidad, no una fidelidad ideológica a un sistema de creencias, sino a una comunidad creyente, ¿no? Que hoy el Vaticano II nos iluminó mucho con la idea de pueblo de Dios, ¿no? O sea, la fidelidad a la iglesia para mí no es simplemente una fidelidad eh, a ideas y a sistemas de creencias, es fundamentalmente una fidelidad a la vida de la comunidad creyente. Entonces yo creo que seguro que Francisco no comprendía de esta manera esto, pero Francisco vivió hace 800 años atrás en un contexto de cristiandad, que es un contexto muy diferente al nuestro, muy, muy diferente al nuestro. Pero a mí me parece que esas tres cosas tienen ya mucho para todos, ¿no? No solo para los frailes, sino para los laicos y para todas las tradiciones. Muchísimas gracias, Fray. No, Clarísimo. por nada. Hermanas franciscanas, San Antonio. Buenas noches, Buenas noches. padre. Escuchando todas esas cosas tan bonitas de San Francisco, a mí me nace tengo una curiosidad y quiero un consejito suyo. Primero, soy una mujer de 80 años. Le tengo pánico a la muerte, pánico. Y usted dijo una frase muy bonita de San Francisco: bienvenida, mi hermana, la muerte. ¿Qué consejo me da usted para yo poder llegar a decir bienvenida, mi hermana, la muerte, y realmente decirlo de verdad? Porque yo sí lo digo y al mismo digo, no, no, no. Sí, sí. Se dice que hay muchas, muchas tradiciones espirituales, no cristianas ni judeocristianas, que no nos entienden a los cristianos y católicos porque nosotros decimos que no hay nada más bonito que el cielo, pero nadie se quiere ir, ¿no? Entonces suelen decirnos, pero ¿y entonces cómo es que creen que hay algo tan bonito y no se quieren ir? ¿No? Yo creo, me parece que todo tiene que ver con un proceso muy, muy, muy nuestro, ¿no? Que es el proceso de apropiación y de desapropiación, ¿no? O sea, nosotros nos aferramos, ¿no? Nos aferramos y nos aferramos también a la vida biológica. Muchas veces la identificamos como si fuera la vida, ¿no? Entonces yo pienso que cuando se muera este cuerpo, termina la vida, ¿no? Y no, y para nada, para nada. O sea, esta es una forma temporal por la que pasa la vida, ¿no? Pero la vida no muere nunca, nunca. O sea, simplemente cambia de forma. Te voy a contar algo que hace unos años yo estuve con una madre de Plaza de Mayo, que a ella le habían matado a una hija y a su marido, y le había fallecido una nietita de 5 años. Y cuando ella estaba con la nietita ahí de leucemia, sabíamos, la nietita percibía que estaba cerca la muerte, entonces le dijo, abuela, yo me voy a morir. Y le dice la abuela, dice, sí, sí, te vas a morir como me voy a morir yo, como se va a morir mamá, como nos vamos a morir todos. Y dice, ¿qué es la muerte, abuela? Y entonces ella dice que se puso a pensar cómo le explico a una nena de 5 años que siente que la muerte está muy cercana, cómo le explico qué es la muerte. Entonces se le ocurrió decirle de que en su familia siempre había
alguien embarazada. Dice, alguna embarazada porque era muy grande. Entonces le dice, viste que la tía tiene la panza grande. En esa panza hay un bebé. Dentro de unos días, ese bebé va a salir de la panza. No es que va a empezar a vivir. Ese bebé ya vive en la panza. Cuando salga de la panza va a seguir viviendo de otra manera. La muerte es eso, es seguir viviendo de otra manera. Entonces yo creo que tenemos que pensar más y fijarnos más en la vida que en la muerte, porque la muerte en realidad no existe, es solamente una transformación. La muerte no existe porque lo único que existe es la vida. Lo que cambia es la transformación de la materia, pero la vida permanece. Dice Raymond Panikar, ¿no? Un teólogo, dice que él inventó una palabrita, ¿no? Tempiternidad. Él unió el tiempo y la eternidad en una palabra, ¿no? Tempiternidad. Y él dice, la única diferencia que hay entre nosotros que vivimos todavía en esta forma y aquellos que ya han trascendido esta forma es una diferencia de perspectiva, pero vivimos la misma realidad. Nosotros que estamos en esta forma, vivimos la eternidad desde la temporalidad. Una vez abandonada esta forma, vamos a vivir la temporalidad desde la eternidad, pero vamos a seguir viviendo la misma realidad desde perspectivas diferentes. En realidad la muerte no existe, existe solo la vida. Y creo que si nosotros nos centramos en la vida espiritual, que es lo que permanece, entonces es muy natural. A ver, nosotros no nos damos cuenta, pero hemos muerto una infinidad de veces, pero no nos damos cuenta, incluso físicamente, porque por minutos, por segundos, mueren en nosotros millones de células, millones. Ah, pero nosotros no nos damos cuenta. Nosotros estamos muriendo, pero no nos damos cuenta, ¿no? Y mueren muchas células y brotan unas nuevas, ¿no? Que no en el mismo número que las anteriores, por eso nos vamos envejeciendo, pero la experiencia de la muerte ya la tenemos. El problema es que somos inconscientes. O sea, nosotros venimos experimentando la muerte desde el primer instante eh, en todo, pero como no somos conscientes de eso, nos creemos inexpertos. Lo que hizo Francisco fue considerar todas las muertes que tuvo antes y entonces cuando llega la muerte física, era una muerte más, o sea, era una transformación más, era un paso más. Bien, padre, muchas gracias. María Isabel, Buenas noches, paz y bien, muchas gracias. Gracias, Fray Gustavo, muy interesante todo lo que dice. Y yo quería preguntarle, o sea, me parece impresionante cómo Francisco, o sea, él, todo lo que mandó, digamos, toda la regla, toda la norma y todo, fue porque todo lo que lo vivió. Primero lo vivió antes de decírselo a los hermanos. O sea, yo digo lo mismo que Jesucristo, ¿no? Jesucristo no nos dejó ninguna, ningún mandato pues que no haya vivido primero. Y también hay una admonición que dice que como que nosotros nos gozamos pues de hablar de la vida de los santos y no vivir la vida de los santos, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es vivir para dar ese testimonio. Entonces, de pronto, eso es el motivo por el que tenemos como tanta falta de vocaciones en nuestra orden seglar y también pues en las otras órdenes, Fray. Sí, a ver, yo creo, a mí me da la impresión, puede sonar duro esto que digo, pero a mí me parece que la vida con mayúscula, deja de producir lo que no necesita, ¿no? Entonces, yo digo, si no Ok. hay vocaciones, es porque no somos necesarios, ¿no? Y la vida está necesitando otra cosa. Y creo que el Vaticano II fue muy claro, o sea, el Vaticano II vio lo que nosotros todavía no alcanzamos a vislumbrar. Cuando empezó a hablar del protagonismo de los laicos,
ya vislumbraba esta realidad. Pero la realidad es que hasta que nosotros no seamos muchísimos menos, no le vamos a dar lugar a los laicos para que hagan lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Entonces, la vida se va encargando con mucha sabiduría, ¿no?, de que no ocupemos lugares que no nos corresponden y que los laicos vayan ocupando los lugares, los espacios que tienen que ocuparse, por un lado. Por otro lado, me parece que es natural que no haya, o que la gente no quiera ser lo que no les resulta significativo. Si nosotros manifestásemos un estilo de vida profundamente significativo, entonces seguro que vendrían con naturalidad, porque resultaríamos llamativos, resultaríamos, qué interesante eso, yo quiero ser así, yo quiero vivir de esa manera. Pero del modo en que nosotros vivimos, no es tan claro que realmente sea maravilloso vivir así. O sea, no es que cuando nos ven a nosotros dicen, realmente este fraile vive en plenitud, ¿no? Y entonces a mí eso me atrae y yo quiero vivir así, ¿no? No, nos ven súper acomodados, nos ven instalados, nos ven haciendo cosas, ¿no?, viviendo de una manera que interpela poco, ¿no? Que no, entonces no, yo creo que no, no somos atractivos para un mundo donde todo es mucha, mucha imagen, ¿no? Y mucha. Entonces yo creo que tenemos que, creo, ¿no? Me da la impresión como que si nosotros recuperamos significatividad, entonces posiblemente vamos a despertar más preguntas por lo menos. Mientras lo que manifestemos sea una vida como excesivamente acomodada, ¿no?, una vida demasiado instalada, una vida poco jugada, y entonces yo creo de que no, no es atractivo para eso, ¿no? O sea, me da esa impresión, Correcto, gracias, Fray. ¿no? Por nada. Fray Gustavo, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que yo creo que no es tanto que vivan una vida acomodada, sino es que no nos damos el tiempo para conocer esa vida que los religiosos y las religiosas viven. Me tocó estar así en una, bueno, me ha tocado estar varias veces con religiosas franciscanas, y la vida de ellas es formidable, ¿no? Y claro que entusiasma y contagia, ¿no? Pero a veces no nos damos el tiempo. Y la pregunta es, cuando Francisco en el Cántico de las Criaturas habla de la primera y la segunda muerte, ¿a qué se refiere una y otra, Fray Gustavo? Bueno, la primera es la muerte física, ¿no? La Sí, segunda es la muerte del juicio final. Entonces, él dice, ve, aquellos que viven bien no tienen por qué tenerle miedo a la muerte segunda. Aquellos que no, porque antes habla de la reconciliación, ¿no? Y los que perdonan realmente. Entonces, aquel que ha alcanzado una reconciliación no tiene por qué preocuparse, ¿no?, de la muerte segunda, porque no le va a hacer mal. Eh, pero tiene, yo creo que está muy vinculada a la cuestión de la reconciliación. Eh, pero bueno, la muerte segunda se refiere a eso, ¿no? Que seguramente, que es la escatología que se manejaba, todavía se sigue manejando en muchos ámbitos, pero en el medioevo se manejaba todavía mucho eso, ¿no? El juicio final. Después se siguió discutiendo un montón, se empezó a discutir, bueno, pero el juicio final es al final de los tiempos o es inmediatamente cuando uno tiene la muerte física y qué sé yo, pero son preguntas que no tienen mucho sentido porque son todas hechas desde este lado, digamos, ¿no? O sea, una vez que el cuerpo desaparece, ya desaparece la temporalidad. Entonces ya no se puede hablar de que si es después, antes, ¿no? Pero son cuestiones que en realidad de todo lo que viene después no se sabe nada, o sea, es todo pensamiento, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que Pablo en la carta a los tesalonicenses, él les dice más o menos, bueno, no crean que aquellos que estemos vivos vamos a ser los que vamos a entrar primero, o sea, primero van a resucitar los que ya han muerto y después vamos a ir nosotros que donde estemos todavía.
y les dice, consuélense con estos pensamientos, como diciendo, miren, no tengo idea si esto es verdad, pero bueno, ustedes consuélense más o menos con esto. Si les sirve para consolarse, consuélense con estos pensamientos. Pero la realidad es que de la vida después de este camino físico, no sabemos nada, ¿no? Todo es elaboración, ¿no? Es cuestión. Lo único que tenemos, por eso algunos dicen algo que a mí yo creo que es interesante. Algunos dicen que vale la pena más pensar en esta vida que pensar en la muerte. Y estamos más preocupados por la muerte que por esta vida. Y esto es lo que tenemos hoy. Entonces estaría buenísimo que digamos, bueno, me acuerdo, mi mamá tiene 84 años. Y tengo un tío que cumplió 90, ¿no? Y otra tía de 82. Entonces juntaron los tres que quedan y dice que estaban charlando, tomando mate, riéndose y demás. Y entonces le dice mi tío del mayor, dice, bueno, ¿quién será el próximo que se irá? Y mi mamá le dijo, ay, Pedro, dice, pero ¿para qué pensás eso? Pensemos más bien cómo vamos a vivir este tiempo que estamos disfrutando y qué sé yo, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo mejor. Acá hay una señora también que dos por tres me llama y me dice, ¿no? Esto que compartíamos recién, del temor a la muerte, ¿no? Y de cómo prepararse bien para la muerte y de qué sé yo, todas esas cosas. Entonces yo le digo, uff, le digo, mirá, te vas a preparar mejor cuando ya no pienses en eso. O sea, cuando vivas lo que tenés que vivir. Cuando te levantes a la mañana y digas, ay, qué maravilloso que estoy acá. Acá hay un chico ahora que de 16 años, alumno del colegio, que lo operaron de un tumor en la cabeza. Lo operaron en el 24 y ahora hace 2 semanas lo tuvieron que operar de nuevo. A la mañana salió muy bien la operación. A la noche tuvo una ACV, un sangrado, y el médico, cuando entraron al quirófano, el papá es médico también. Cuando entró al quirófano, el médico le dijo, mira, no te aseguro que salga. Bueno, salió, estuvo el viernes muy complicado. El papá me dijo, mira, ayer estábamos bien y hoy estamos en riesgo de vida. El sábado la cosa cambió tremendamente y empezó como a recuperarse. Yo pasé a verlo el viernes pasado y pasé el martes pasado. Y el martes, cuando fui, me dice el papá, dice, Salvi, Salvador se llama, Salvi dice, reza a la mañana. Y esta mañana le pregunté qué pedía en la oración. Y dice que Salvador le dijo, no, papi, no pido nada, agradezco, agradezco, porque tengo tanto para agradecer, ¿no? Estamos en un hospital hermoso, nos atienden súper bien. O sea, tengo demasiado para agradecer, así que no pido nada. Yo dije, qué impresionante. Un chico de 16 años que tiene la mitad del cuerpo paralizada porque el ACV lo dejó paralizado la mitad del cuerpo. Él se sonreía y cuando yo estuvo sonriente todo el tiempo y dice que no tiene que pedir nada, tiene mucho para agradecer. Yo digo, es impresionante, o sea, yo digo, ¿nosotros qué? O sea, ¿de qué me puedo quejar? No, ¿qué puedo decir? Yo creo que despertarme a la mañana y ver, ser consciente de toda la vida que se abre y toda la posibilidad que tengo, ¡guau! No me deja tiempo para pensar en la muerte, o sea, es demasiado lo que tenemos para vivir. Y la muerte llegará cuando tenga que llegar, pero me va a encontrar vivo. Gracias, Abraham. Ay, Gustavo, muchas gracias. Creo que se nos acabó, se Ah, nos agotó el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias en esta noche. no, Creo que ha sido maravilloso. eh, el diálogo que hemos podido concertar, que hemos podido llevar a cabo, de verdad. Muchísimas gracias a todos también por sus preguntas, por estar aquí pendientes y por compartir. Creo que ha sido una sesión bien interesante en esta noche, como todas las que hemos tenido. Ya se nos está agotando en este momento, como les decía, nuestro tiempo. Entonces, digamos que ya estamos en el cierre. ¿Alguna recomendación? Yo publiqué esta mañana una lista y es importante que ustedes se revisen si está en esa lista o no está en esa lista. Yo lo que puedo hacer sencillamente es darles el contacto de la persona
que se llama Luis, que está encargado en la universidad de toda la parte administrativa, ¿no es cierto? Yo solamente los acompaño en esta parte académica, pero los temas administrativos los tienen que conversar con Luis. Entonces, si al usted no envió los documentos y no envió el recibo de pagos y bueno, todo ese tipo de cosas para que quedara registrado en el sistema. Ellos tienen que registrar en un sistema del Ministerio de Educación. Entonces, para que eso sea válido, porque si ustedes van a buscar la certificación, pues tiene que tener una validez y pues eso es ante el Ministerio de Educación. Por lo tanto, entonces, yo lo único que puedo compartirles es el contacto de Luis para que ustedes, quienes tengan alguna dificultad al respecto de ello. Bueno, entonces, sí, esta semana hagamos eso para que una vez la semana entrante hagamos el cierre de las clases, entonces vamos a tener 15 días donde la universidad expide los certificados para cada uno de ustedes. Entonces, por favor, les pido que hagamos ese tema, o los que están pendientes, o los que no aparecen en los listados. Bueno, eso era como el tema importante que tenía que compartirles con ustedes en este momento. Bueno. Eh, si ustedes enviaron el documento de identidad, ahí en el documento de identidad, por ese documento hacen su certificado, ¿sí? Si usted en el documento de identidad aparece con sus dos nombres, pues le van a poner los dos nombres y el número que aparece en el documento de identidad. Entonces, si de pronto en este listado inicial no apareció con los apellidos o algún apellido apareció mal, con mala ortografía, qué sé yo, tienen que estar tranquilos. Finalmente, si usted envió su documento de identidad, con ese le van a elaborar su certificado. Bueno, entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro para que no haya pues problemas. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Les pido que me regalen su cámara, un minuto aquí para un registro fotográfico en esta noche. Los que todavía no han encendido su cámara, muchas gracias. Eso, muchas gracias, de verdad. Gracias. Todavía hay algunos que están ahí, pueden encender sus cámaras. Gracias, muy amables. Eso, perfecto. Bueno, ahora sí la sonrisa. Uno, dos, tres. Muy bien, eso, sí, porque están quedando muy serios en las fotos. Siempre me están diciendo, ¿y por qué esa gente tan seria? Entonces, yo digo, pues bueno, No no sé hay audio. por qué quedan tan serios. No ¿Sí? tenemos audio. ¿No tienen audio? ¿No Yo me lo están escucho escuchando? perfecto. Yo sí lo escucho. Ah, bueno, perfecto. Sí, Yo también. seguramente alguien tiene dificultades. Entonces, es el tema a veces de internet. Listo, regálame por favor la otra. Todavía me falta una, entonces ya un momentico, eso es, gracias. Y me falta la planilla 2. Eso, muy bien. Eso, no, aquí ya uno ahora y ya todos están con la sonrisa lista. Bueno, muy bien, de verdad que sí, muchas gracias. Maravilloso, Excelente. maravilloso. Aquí ya estaban con la sonrisa listos. Contarles que, bueno, vamos a tener próximamente en el mes de agosto, ¿cierto? De julio y agosto, pero especialmente en el mes de agosto va a estar aquí Fray Gustavo, va a estar aquí en Colombia. Entonces, seguramente que vamos a tener un espacio aquí en Bogotá. Qué pena con los que no viven en Bogotá. Pero bueno, Extrañarte. ahí vamos a tener la posibilidad de tener a Podemos Fray ir. Gustavo con alguna conferencia aquí para Bogotá. Estamos hablando con los hermanos capuchinos, vamos a hablar seguramente también con nuestros hermanos franciscanos conventuales, con los terciarios capuchinos y con toda la familia franciscana, ¿sí? Así que yo les voy a mandar la invitación. Ustedes la van a rotar por toda Bogotá para que ojalá podamos tener un buen grupo y podamos trabajar algún tema que seguramente en estos días revisaremos como solicitud a Fray Gustavo que nos va a acompañar y que vamos a tener la posibilidad de tenerlo cara a cara, ¿no? Va aquí también, pero estamos un poco lejos. ¿No es cierto, Fray Gustavo? ¿Verdad? Muchísimas gracias a todos y todas, de verdad, muchas gracias. Creo que ha sido como siempre, unas sesiones espectaculares. Como yo siempre cierro con los globitos, ahí van los globitos. Muchas gracias, de verdad, para todos y todas. Nos vemos entonces. Recuerden, yo les comparto Cierra grabación, pues. material, Gracias. todos los documentos que hemos venido compartiendo. Y bueno, ahí nos vemos en la próxima semana para hacer nuestro cierre. Feliz Gracias. Ay, noche. qué Gracias. pesar. Muchas Gracias, Me gracias. gustaba. paz Buenas Paz y noches. bien. Gracias. bien. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches. Bendiciones. Feliz noche a todos.